Ahora en la computadora. Ahí les aparece el puntito, sí. Sí, sí. Sí, Bueno, no lo repetimos, solo hacemos la formalidad de mostrar las diapos eh, para que ustedes lo puedan ver la info. Esto fue lo que mencionamos, la ecuación perfecta. Y el tema de la clasificación. Eh, Aunque uno no lo crea, hasta cuando estudia temas pequeños como los dedos menores, hay cada uno quiere buscar su forma de clasificarlo y su forma de eh, dejar su sello en cómo uno tiene que hablar de esta cuestión. Pero a grosso modo yo voy a tratar de transmitir lo más importante. Por ejemplo, decir que las diferentes deformidades que uno encuentra de los dedos es el dedo martillo o la garra proximal, el dedo en garra total, el dedo en mazo o garra distal, la clinodactilia, que es cuando el dedo se encuentra desviado habitualmente hacia adentro, el dedo cruzado, que puede ser supraducto o infraducto, y después las patologías del quinto dedo, que habitualmente la más preocupante suele ser el quinto dedo en garra y el famoso quinto varo supraducto. Todas estas entidades que yo les acabo de mencionar pueden aparecer como una entidad aislada o pueden estar asociadas a otras deformidades, como casi siempre vemos el hallux valgus asociado a una deformidad de un segundo dedo, por ejemplo. Esta doctora es una persona sobre todo muy conocida en el mundo de lo que es la cirugía mínimamente invasiva y en este grupo de estudio, que es un grupo francés, en donde, bueno, sobre todo intentan transmitir de que si la articulación metatarsofalágica está neutra, seguramente el dedo va a ser un dedo martillo, pero que si ya la articulación metatarsofalágica en extensión, deberíamos hablar de un dedo en garra. Después hay una serie de nomenclaturas que uno podría tener en cuenta, en donde uno, por ejemplo, digamos, yo estoy obligado mucho a mostrar esto por una cuestión de que si ustedes lo encuentran alguna vez en un paper, y ustedes dicen, bueno, me encontré, doc, que dice que el segundo dedo es ICMP, todo esto, ¿qué quiere decir? Quiere decir que el segundo dedo tiene una causa etiológica iatrogénica, con una metatarsofalágica que tira hacia medial, por eso acá explica que PIP quiere decir interfalángica proximal, MTP metatarsofalángica, DIP interfalángica distal, y así va describiendo en base a cómo es el dedo, en base a la reductibilidad y en base a la etiología. Entonces volvemos, la metatarsofalángica tira hacia medial, la interfalángica proximal es semirrígida y la interfalángica distal es rígida. Es una forma de nomenclarlo, pero no quita que nosotros simplemente digamos, che, lo que tengo es un dedo martillo o un dedo en garra, que puede ser con una reductibilidad absoluta, o sea, flexible, una reductibilidad relativa, o sea, semirrígido, o un dedo rígido, irreductible, como decía históricamente el doctor Antonio Viladot en las fases que él había puesto para la deformidad de los dedos menores. Fíjense cómo uno muestra con la mano cómo se reducen y cómo no se reducen dependiendo del grado de rigidez. Con respecto al tratamiento conservador, eh, volvemos a lo que decíamos el otro día. No es lo mismo tratarlo en niños cuando están en su etapa de crecimiento que en el adulto. Todas estas cuestiones ortésicas, protectores, dedales de silicona, tubos, anillos, estas bananitas que van abajo en el metatarso con un anillo que sostiene el dedo para tirarlo hacia planta, sin duda que al paciente le dan alivio y son cuestiones paliativas, pero que no llegan a corregir la deformidad. Con respecto al tratamiento quirúrgico, los gestos que nosotros vamos a realizar para la corrección de los dedos menores, somos una escuela muy de cirugía mínimamente invasiva, ya lo sabemos, por lo tanto hay cuestiones abiertas que hoy no vamos a tratar. Nosotros casi toda la deformidad de los dedos la abordamos con un bloqueo loco regional, utilizamos el intensificador de imágenes y el instrumental que ustedes conocen, y los dividimos en procedimientos de partes blandas y procedimientos sobre hueso.
que los vamos a ir desglosando a continuación. Con respecto a los gestos sobre partes blandas, estoy cerrando una ventana, ahí está. Con respecto a los gestos sobre partes blandas, y hay muchas imágenes repetidas de la última clase que dimos, fíjense cómo se nota cómo uno tracciona el dedo y se hace superficial uno de los extensores, y cómo con estos bisturíes tan pequeños es tan sencillo hacer la tenotomía, por ejemplo, de uno de los extensores. Recuerden que hay dos extensores por dedo, uno largo y uno corto, y muchas veces hay que tenotomizar a los dos, y otras veces uno puede tenotomizar de a uno. Cuanto más proximal me vengo, más puedo individualizar el largo y el corto. Cuanto más distal me voy, se unen, incluso a la altura de la metatarso-falángica, prácticamente se considera que si uno hace la tenotomía a este nivel, está tenotomizando ambos extensores. Imágenes de gestos, cuando uno lo hace entonces a la altura de la metatarso-falángica, es el sitio ideal para ingresar y hacer ambos tendones y la capsulotomía articular. Qué importante es entender la gráfica y qué importante es decir, bueno, cuando estamos en cirugía nosotros vemos que, bueno, se clava un bisturí en la planta del pie, pero ¿qué es lo que yo quiero hacer? Estos 4 puntos rojos están marcando 4 abordajes por los cuales hacemos 4 cosas diferentes. En el caso de la tenotomía flexora, cuando es del flexor digitorum brevis y digitorum longus, o sea, del corto y el largo, se hace justo a nivel del pliegue, donde coincide con la raíz, vamos a decir, la raíz cutánea del dedo. Porque acuérdense que acá termina la piel, parece que el dedo termina ahí, pero la parte ósea termina mucho más aproximal. Entonces, este es el sector para hacer la tenotomía de ambos flexores. Pero bien a distal es el sitio ideal para hacer la tenotomía solo del flexor largo, por ejemplo, cuando tengo un dedo en masa, o sea que tengo una garra distal. Es cierto que muchas veces ustedes me van a ver a mí que a través de este abordaje del tercero, entonces hablamos del primero, del segundo, disculpen. Muchas veces, para no hacer tantos abordajes, a través de este tercer abordaje, yo trato de hacer la tenotomía del flexor largo, incluso utilizarlo como abordaje para hacer una osteotomía y ahorrarme un abordaje, pero estoy obligado a mostrarle todos los puntos de ingreso que esto puede llegar a tener. Con respecto a los procedimientos sobre partes óseas, tenemos un abanico de situaciones que un poco lo charlamos en el pie cabo, y esto está descrito dependiendo si yo tengo un dedo flexible, posiblemente solamente con una osteotomía en la base de la primera falange alcance, a la diferencia si yo tengo un dedo rígido, voy a necesitar más osteotomías, más procedimientos de partes blandas, hasta incluso condilectomías dorsales o doble osteotomías. Recuerden que lo que nosotros estamos intentando mostrar en la gráfica es cómo corregir un dedo en garra o un dedo martillo conservando la articulación. Ahora, en algunas diapositivas más adelante, yo les voy a mostrar cómo, por ejemplo, si nosotros vemos ahora la imagen de la derecha abajo, posiblemente entre hacer una condilectomía y una doble osteotomía, sea más fácil hacer la condilectomía y hacer la resección artroplastia, también por técnica MIS, y dejar esta brecha vacía para que el dedo se corrija, lo cual es correcto y también se puede hacer. Y después no hace falta estabilizarlo, sino que se genera una unión fibrosa. Miren acá cómo por un abordaje, bueno, en este caso lo que yo intento mostrar es que todo lo que yo muestro por vía plantar también se puede hacer por vía dorsal. Hay médicos que no les gusta hacer las osteotomías por planta, como está descrito inicialmente en la técnica y como yo estoy acostumbrado a hacerla, sino que lo hacen por vía lateral. Yo he tenido mala experiencia por vía lateral, sobre todo en pacientes que he recibido, y los dedos están mucho más rígidos y con más compromiso vasculonervioso.
La vía plantar suele ser muy noble y no genera ningún problema. A veces este abordaje, que es el primer abordaje por donde uno accede a la falange, puede dejar una zona molesta y hace como una cascarita que uno tiene que ir sacándosela al paciente para que después no le pinche y no le moleste. Esto es la gráfica de lo que nosotros hacemos en la cirugía. Entonces, acá tenemos la fresa, lo verde es el dedo, cómo yo ingreso. Lo que hago ahí cuando estaría llegando a la parte tendinosa es irme hacia un costado. Acuérdense que el costado depende, puede ser el costado o lateral o medial, da lo mismo, depende si es el pie derecho o el izquierdo y depende si yo soy zurdo o soy diestro. Entonces, yo puedo hacer una tenotomía de medial a lateral o de lateral a medial, ya dijimos, depende del pie, o también depende de lo que yo quiero corregir. Entonces, acá veo la fresa, cómo empieza a hacer el corte, está representado en el plano sagital y en el plano coronal, y cómo queda este movimiento en limpia parabrisas que hago para hacer la osteotomía respetando una cortical. Ahora, ¿siempre se respeta una cortical? No, muchas veces yo quiero hacer una cuña más chica, más grande, pero la mayoría de las veces las osteotomías son completas. ¿Por qué? Porque tenemos el concepto de lo que es la osteotomía monocortical, donde me va a dejar corregir una deformidad solamente en el plano sagital, o sea, por ejemplo, para bajar una falange, o en el plano lateral o medial, si yo lo quiero, si quiero corregir un valgo o un varo de un dedo. Ahora, si yo la osteotomía la hago completa y ya es bicortical, quiere decir que yo estoy buscando que el dedo se desrote, se acorte, corrija deformidades severas, combinaciones de esto y demás. Por ejemplo, en este caso, como es el pie izquierdo de la paciente y yo soy diestro, la osteotomía la hago de lateral a medial. Pero si este pie lo estuviera operando el Mauri o lo estuviera operando Alejo, seguramente, o Noguera, lo estarían haciendo de medial hacia lateral. Entonces, vamos repasando. Primer abordaje para la osteotomía de F1. Segundo abordaje para la tenotomía del flexor largo y corto. Tercer abordaje para la osteotomía de la segunda falange o falange media. Cuarto abordaje para la tenotomía del flexor largo de los dedos. Condilectomías dorsales. Yo ya les conté a ustedes que me gusta más a mí la vía lateral o medial y no la vía transtendinosa, y realmente si ustedes la aprenden a hacer, yo quiero que aprendan a fresar el cóndilo por los costados y no por una vía central. Esto es lo que yo les decía, hay dedos que ya vienen operados con alguna deformidad recidivada, que son solamente para hacer una condilectomía dorsal, pero miren acá abajo, qué lindo que queda después de hacer la condilectomía dorsal, cómo yo puedo hacer una cuña interarticular y dejar un espacio vacío. Yo creo que esta es una opción para no tener que hacer una doble osteotomía. O sea, si yo a un dedo ya le hice una osteotomía en la base de F1 y aparte le voy a agregar una condilectomía, si me deja alguna duda, yo creo que hoy prefiero hacer una resección artroplastia que una doble osteotomía. Esto es lo que no me gusta, la condilectomía transtendinosa. Entonces, con respecto a los procedimientos a realizarlo, cómo hacerlos, cuándo hacerlos, cuál elegir, bueno, hay criterios morfológicos y criterios funcionales. O sea, morfológico dependiendo de la forma que tiene el dedo y la funcionalidad dependiendo al grado de reductibilidad. Pero acá el concepto más importante a memorizar es que por lo menos el dedo se va a ir a la casa con una osteotomía de la primera falange. ¿Por qué les digo esto? Porque si solamente queremos corregir un dedo tocando un tendón, lo más probable es que nos quedemos cortos con las partes blandas y esa deformidad recidive. Entonces, aunque más no sea una garra o un martillo flexible, por lo menos va a tener la osteotomía de la primera falange. Vieron que yo habitualmente, antes de empezar, movilizo manualmente los dedos y trato de hacerlo suavecito para arriba para escuchar como un clac o un ruido.
Ese clac es porque se rompe la placa interfalángica proximal, o a veces lo que uno logra es que se desinserte el flexor corto. Si eso no sucede, se considera que los procedimientos esenciales básicos para la corrección de un dedo martillo o garra es la tenotomía del flexor corto de los dedos, flexor digitorum brevis, más la osteotomía de F1. Esto como procedimiento sistemático indispensable. Ahora, ¿le puedo agregar otros procedimientos? Sí, claro. Ya serían procedimientos no sistemáticos, dependiendo si el dedo ya es semirrígido o rígido. Fíjense entonces cómo se corregiría un martillo, sobre todo cuando la metatarsofalangica es neutra. Seguramente se va a ir a la casa con la osteotomía de F1 y la liberación del flexor corto. En cambio, ya estos dedos que están tirados para un costado y que se los considera dedos semirrígidos o rígidos, van a tener tenotomía extensora, flexora, capsulotomía, osteotomía de F1, de F2, condilectomía dorsal. Yo este procedimiento lo hago poco porque confío mucho en la liberación manual. Y realmente, en un espacio tan pequeño, si bien es fácil introducirse en la interfalángica proximal, cuando uno hace con el bisturí para abajo, no es tan fácil decir, che, le acabo de liberar solo el flexor corto y no estoy tocando el flexor largo. El flexor largo está a nada. Entonces, bueno, uno realmente tiene que tener mucho tacto y mucha, digamos, experiencia en cirugía mínimamente invasiva para realmente liberar un solo tendón y el otro dejarlo indemne. Bueno, con respecto a seguir agregando esto dentro de los criterios morfológicos, si la garra es distal, seguramente la liberación va a ser solamente del flexor largo y va a tener una osteotomía de F2 y nada más. Esa osteotomía de F2 puede ser completa si yo lo que quiero es acortar, o va a ser incompleta si yo quiero corregir una masa y llevar la parte distal hacia arriba, o va a ser una cuña de un lado o del otro si quiero corregir una clinodactilia. En el caso del cuarto dedo, sabemos que la clinodactilia es cuando el cuarto dedo se mete abajo del tercero, por lo tanto va a ser la cuña, va a ser hacia externo. Lo que yo quiero corregir es el varo del cuarto dedo. Algunos ejemplos para que ustedes vean, en este caso, un paciente con todos los deditos en garra, excepto el hallux. Estos son de los pocos pies que yo digo, cuidado si el paciente nos pregunta si va a calzar más o menos después de la cirugía. Habitualmente la respuesta mía es que usted va a seguir calzando lo mismo, o sea, ni más ni menos. Pero, si yo tengo un pie muy encogido y al pie lo despliego, cuidado porque el espacio que ocupaba este antepié es mucho menos que el espacio que ocupa ahora. Incluso fíjense cómo el segundo dedo al año queda de una longitud superior al gordo. Entonces, si la paciente te dice que calzaba 36, es mejor decirle que por ahí va a calzar 37. Si sigue calzando 36, mejor. Este es un pie que tiene hecho todos los procedimientos, incluso tiene hechas las correcciones metatarsales. En este caso, todos los deditos martillo, cómo se hizo la corrección con osteotomías de las primeras falanges, más osteotomía de la segunda falange en el caso del segundo dedo. Si el segundo dedo tiene doble osteotomía, es porque era semirrígido, en cambio los otros deditos seguramente eran flexibles, y por ahí alcanzó con hacerle las primeras falanges y eventualmente alguna condilectomía aislada. Un caso de una combinación, fíjense cómo este dedo del medio es un dedo en mazo, con un segundo dedo que parece normal, pero es medio martillo, un aclino del cuarto, un quinto dedo que se mete abajo del cuarto. Bueno, ahí tiene escondido un juanetillo. Es una paciente que se le corrigieron todas las deformidades, pero yo sobre todo quería mostrarles, este es un pie que hubo que hacerle la liberación del flexor largo del tercer dedo y la combinación con otras osteotomías para dejarlo equilibrado. Si uno acá se pusiera en abogado del diablo, uno diría, bueno, Masu, seguramente este tercer dedo vos le hiciste el flexor largo y la osteotomía de la segunda falange. Vos dijiste que eso es lo que hay que hacer para corregir la masa. Y la respuesta es, tienen razón.
Ahora, ¿por qué yo veo acá en la foto que tiene hecha la F1? Si vos dijiste que con la F2 estaba. El problema es que a este pie hubo que corregirle también el segundo, el cuarto y el quinto. Y las correcciones que ameritaban para segundo, cuarto y quinto implican tocar la primera falange. Cuando uno toca la primera falange, los dedos se caen de altura. Entonces, si yo no le hago la primera falange al tercer dedo, le corrijo la masa, pero el tercer dedo pasa a quedarme más alto y me queda desnivelado a los otros dedos. Por eso le tuve que hacer la F1, por eso está bueno mostrarlo y hacer esta salvedad. Las clinodactilias, en este caso bien mostradita en el cuarto dedo. Fíjense cómo está tallada la cuña, si bien está completa, la idea es después cerrarla hacia externo y por ahí dejarle un puntito afuera en la piel, como está puesto acá en la gráfica, para que el dedito quede derecho y cure en esa posición. Fíjense el aspecto preoperatorio y el aspecto postoperatorio al año. El famoso dedo supraducto, situaciones complicadas en donde el paciente habitualmente viene para que uno le corrija o le ampute el segundo dedo. Hay que acordarse que para corregir ese segundo dedo hay que corregir también el hallux, si no, no tengo dónde poner de nuevo el segundo dedo. El famoso quinto varo supraducto. El quinto varo supraducto solamente se opera cuando es sintomático. Habitualmente es una deformidad genética, bilateral. Cuando uno ve esto, le pregunta al paciente, ¿tenías algún familiar? Sí, sí, mi mamá tiene el mismo dedo, mi papá tiene el mismo dedo levantado. ¿Te molesta? No, no me molesta. Entonces no se toca. Ahora, en estos contextos donde el paciente viene a hacerse el juanete, el metatarso, es un pie reumático y demás, lo mejor es la alineación completa perdón, de todo el antepié. Y este caso yo lo traigo porque, como ustedes saben, nosotros somos muy amigos de las cirugías combinadas, de esto de las artrodesis en los pies reumáticos combinados con procedimientos microquirúrgicos sin tener que llegar a hacerle a los dedos ni resecciones artroplastias ni a las cabezas metatarsales resección de las cabezas. Fíjense la luxación completa que tenía del segundo y del tercero, y cuando uno ya generó las osteotomías, haciéndole un gran acortamiento a los metatarsianos, cómo hemos logrado la reducción que no siempre se ve. Los famosos elomas u ojos de gallo. Acuérdense que el ojo de gallo es una lesión en beso. En beso es porque un dedo está tan pegado al otro que empieza a tener una lesión. Y no siempre donde aparece la lesión inicial es la causa de donde está el problema. A veces el problema está del otro lado, el piquito de hueso. Por eso tengo que palpar tanto el sitio donde está la lesión como el sitio donde yo creo que ese dedo le está dando un beso. Ahora, cuando la lesión está en los dos dedos, es más simple, porque posiblemente me simplifique el camino y yo voy a hacer el fresado o el raspado en ambos deditos. Quinto dedo en garra. Fíjense cómo hacemos el raspado de la parte de la eminencia lateral, de la parte distal del F1 del quinto dedo, y al paciente se le va a ir el callito que tenía. Esto para que ustedes vean las osteotomías, los niveles correctos donde hacerla, y acuérdense que las osteotomías de los deditos, no la del gordo, la de los dedos menores, producen acortamiento, mejoran la luz articular, pero les llevan mucho tiempo consolidar, incluso hasta el doble o el triple de tiempo que otros huesos. Bueno, yo siempre digo que hacen un puente fibroso, lo cual es cierto, y ese puente fibroso se va llenando de calcio con el correr de las semanas. Saber controlarle la ansiedad al paciente cuando ve las radiografías. Con respecto a la discusión, lo mencionamos hace un ratito, cuando uno hace una tenotomía percutánea extensora, dice ahí, hacer tenotomía percutánea extensora aislada, y uno pone no. Aislada quiere decir con único tratamiento. Dijimos que no porque produce una buena corrección inicial aparente, pero después me puede dar una mayor deformidad a futuro, porque si yo suelto el extensor, el dedo se me va a ir en flexo. Después dice, tenotomía flexora aislada, si yo tengo un dedo en flexión, ¿le puedo hacer un flexor aislado?
No, tampoco, porque encima el flexor no tiene cicatrización funcional, se pierde, se migra el cabo. Entonces lo más probable es que el dedo se me vaya para arriba. Por eso intentamos de equilibrar. Si hacemos el extensor, también hacemos el flexor. O si hacemos el extensor, solamente hacemos un extensor. Entonces ahí me deja no hacer flexores. O si hago de los extensores, aunque sea de los flexores, hacerle el flexor corto. Algo de literatura para que después vean, está en inglés, gráficas que explican cómo corregir los dedos, tanto en el plano sagital, haciendo cuñas hacia planta, fíjese acá, para corregir el varo valgo, cuñas hacia medial, hacia lateral, osteotomías oblicuas. Yo las hago poco, las oblicuas, siempre trato de generar brechas planas y con eso me siento cómodo. Alguna vez he hecho alguna oblicua si es necesario, sobre todo en dedos reumáticos con mucha desviación. El objetivo del procedimiento, como digo, es la realineación funcional y no necesariamente anatómica. Esto es porque uno a veces ve la radiografía y las bases de la falange miran para allá, pero el resto del dedo mira para el otro lado después de la corrección. Y sí, porque hemos hecho una realineación funcional. Algunas complicaciones. Como conclusión, la cirugía percutánea es un procedimiento útil. El 97% de nuestros pacientes resuelven su dolor y la satisfacción, siempre estante superada y cumplida, y bueno, permite la utilización después de la cirugía de un calzado razonable. Yo, la verdad que no solamente en los últimos 12 años que hago cirugía de pie, sino desde que entré a la residencia, no hemos hecho nunca dedos abiertos, no hemos tenido la necesidad, y si la hemos tenido es porque ha sido algún dedo que viene con alguna deformidad iatrogénica previa, o tenía una tumoración, entonces había que sacarle la tumoración, y ya que estábamos, hacerle el dedo martillo, por eso lo hemos abierto, pero bueno, si no, con cirugía mínimamente invasiva nos sentimos muy cómodos. Con respecto a las metatarsalgias, la metatarsalgia, qué mejor decirlo esto que la definición es imprecisa, porque yo estoy definiendo un síntoma. ¿Qué es la gonalgia? Y es el dolor de rodilla. Bueno, ¿qué es la metatarsalgia? Es el dolor en el metatarso, lo cual es un problema. ¿Por qué? Porque ¿cómo le digo yo al radiólogo que me informe una metatarsalgia? Yo puedo levantar el teléfono y decirle, doctor Marchegiani, disculpe, ¿podría usted ponerme en este paciente que tiene un hallux valgus? Yo sé que se nota poco, pero tiene un poco de bunion y se lo tengo que operar. Pero ¿cómo se informa la metatarsalgia? Es muy difícil. ¿Por qué? Porque es un síntoma. ¿Está bien? Entonces, están en juego otro tipo de situaciones. La longitud de los metas, los descensos y demás, las hiperpresiones, en donde no lo ve la radiografía. Ahora bien, como definición, lo que dijimos es el dolor en la región plantaria anterior, está asociado a anomalías del apoyo, y el paciente nos viene a ver porque tiene una hiperkeratosis plantar, el famoso callo. Acuérdense que la palabra plantar es con R, al final no existe la palabra plantar con L, es plantar. Lo que sí debemos diferenciar estos dolores plantares de lo que son las verrugas, de lo que es la enfermedad de Freiberg, por ejemplo, de lo que es el neuroma de Morton, que son otros tipos de metatarsalgias. Hay grandes clasificaciones para las metatarsalgias, como también había para los dedos menores. A grosso modo, nosotros podemos hablar de metatarsalgias de origen mecánico y metatarsalgias de origen inflamatorio. Las de origen mecánico, sobre todo porque uno puede hablar de desalineaciones en el plano horizontal o desalineaciones en el plano frontal. Eso hace referencia a si los metatarsianos o son muy largos o están muy caídos. Fíjense lo que dice abajo, la metatarsalgia mecánica, cuando es estática, es por descenso de los metatarsianos. Y cuando es de propulsión, es porque hay una alteración en la longitud. ¿Está bien? Esto lo planteó Antonio Viladota hace muchos años. Ahora bien, después de eso, aparece literatura donde cada uno, vuelvo a lo mismo, intenta brindarnos su clasificación y es como que lo va haciendo cada vez más engorroso hasta incluso de verlo. Yo ya no me alcanza ni con los anteojos que tengo puestos, entonces digo, no, prefiero seguir con lo otro, y uno va llegando a clasificaciones más modernas. Por ejemplo, esto lo plantea Maceira y Espinosa, que hay gente que sabe mucho de biomecánica,
en donde hablan de que la metatarsalgia, bueno, puede ser primaria, secundaria y iatrogénica. Pero esto de primaria, secundaria y iatrogénica termina diciendo muy parecido a lo que decía Viladot de mecánica inflamatoria. Entonces, primaria. Y bueno, primaria es por una cuestión de longitud, como dice acá, discrepancia de longitud, exceso de flexión plantar, el pie equino. Y secundaria, y bueno, secundaria es porque tuvo un trauma, entonces hay una mala alineación, o tiene un proceso reumático, sea una artrosis, una artritis reumatoidea. Entonces, yo creo que en la cabeza tenemos que tener que las metatarsalgias son mecánicas, ya sea estáticas o de propulsión, o sea, por longitud y por descenso, y el resto ya van a ser las otras metatarsalgias. Entonces, esas otras, ¿cómo van a ser? Inflamatorias, degenerativas, secundarias y atrogénicas. Anatomía y biomecánica. Primer metatarsiano soporta el 50% del peso del cuerpo, no se olviden. El segundo y el tercer meta están fijos a las cuñas, ya lo vimos en patología de Lisfranc, y son muy importantes en el despegue. Fíjense cómo es la transferencia de la carga. Lo importante es que este primer rayo sea suficiente. Los index, o sea, las fórmulas metatarsales, pueden ser index plus, cuando yo tengo un primer metatarsiano más largo que el resto, index plus minus, cuando mi primer metatarsiano tiene la misma longitud que el segundo, o index minus, cuando tengo un primer metatarsiano muy cortito con metatarsianos centrales largos. Estas son las fórmulas metatarsales. ¿Con qué radiografía se estudian los metatarsianos? Se estudian con la misma radiografía que estudiamos siempre el pie. Radiografía con carga, frente, oblicuo y perfil. Y aparte, tengo que hacer algún análisis de ver cómo apoyan esos metatarsianos. Entonces pido lo que se llama axial de los metatarsianos para que me queden desplegados no solamente los sesamoideos, sino el apoyo de las cabezas. ¿Qué es la curva armónica de Maestro? La curva armónica de Maestro es una fórmula, bueno, acá está el trabajo que presenta Maestro y colaboradores, es toda una medición de la fórmula metatarsal, de cómo debería ser para que tenga una forma de parábola, de que tenga la longitud y la forma correcta, y a lo que apunta esto es, como si nos dijera, doctor, cuando usted opere un metatarso, tiene que hacer el cálculo de la fórmula de Maestro para que la parábola le quede como yo se lo estoy mostrando en este gráfico. El problema de esto, que el concepto suena bien desde el punto de vista de dejarlo como una parábola decreciente. El problema es cuando uno hace los cálculos, fíjense lo que está publicado en el 2008 sobre el trabajo de Maestro, y es que solo en el 23% de los pacientes que vos haces un cálculo, podés conseguir el resultado que vos hiciste preoperatorio. Pero no necesariamente el resultado es malo. Por eso es que la curva armónica de Maestro, todos estos cálculos ya no se utilizan más si utilizamos el concepto de decir, che, vamos a tratar de dejar una curva armónica en forma decreciente, pero sin hacer tanto cálculo. Fíjense qué curioso este caso, que primer metatarsiano corto, con metatarsianos centrales tan largos, si yo veo la radiografía digo, no hay duda que este paciente tiene una metatarsalgia central. Y fíjense cómo la alteración de la fórmula metatarsal no es sinónimo de tener una metatarsalgia mecánica. Aprovecho este pie para contarle a los más chicos que cuando el dedo gordo es más corto que el resto de los dedos se llama pie griego, cuando tienen la misma longitud pie cuadrado, y cuando el dedo gordo es más largo, pie egipcio. Entonces, con respecto a los tipos de metatarsalgia, ya describiendo los hiperapoyos, puedo tener una sobrecarga de todo el antepié o un reparto irregular de las cargas. Ahora bien, hay poca evidencia científica que el tratamiento o el manejo conservador sea efectivo. Llamémoslo fisioterapia, calzado, plantillas, podología, corticoides y demás. Que haya poca evidencia científica no quiere decir que no lo debamos utilizar. Hay pacientes sin hiperkeratosis, con antepiés muy rígidos en un contexto de un pie cabo que vos lo mandás a hacer fisio y mejoran. O le pones una plantilla y mejoran. O tiene un callo que es solamente de manejo podológico. ¿Está bien?
Objetivo, como decimos siempre, restaurar las presiones en el antepié. ¿Cómo restauro estas presiones? Y tengo que hacer osteotomías, tengo que tocar el hueso. Esto es como la torre de Pisa, la tengo que corregir desde el hueso. Ahora, al metatarsiano se lo puede corregir desde distal, desde la diáfisis, desde proximal, a través de una artrodesis metatarso-falángica del hallux, que ahora les voy a explicar cómo protege a los metatarsianos centrales, resecando las cabezas o haciendo condilectomías parciales. No hay estudios clase 1 que demuestren la superioridad de alguna técnica quirúrgica. Por eso, si hoy hay servicios que se afilian a técnicas proximales, está bien. Y otros que se afilian a técnicas distales, está bien. Lo que sí se sabe, por ejemplo, es cuáles consolidan mejor, cuáles consolidan más lento, cuáles hacen callos hipertróficos, lo que hace que de a poco la tendencia sea a que por lo menos el 90 o el 95% de los cirujanos de pie corrijamos la metatarsalgia casi siempre desde el mismo lugar. Este lugar es desde distal. ¿Por qué? Porque se considera que las osteotomías distales, oblicuas, corrigen bastante bien o muy bien las subluxaciones o luxaciones articulares, controlan bien el acortamiento, pueden generar elevación cuando es necesario, tienen buen índice de consolidación y son las más utilizadas en la actualidad. Así tenemos para mostrar la famosa y conocida osteotomía de Weil, que es una osteotomía que intenta acortar el metatarsiano y llevar la cabeza para atrás. Es una osteotomía que no eleva. Para eso está lo que se llama la osteotomía de Weil-Maceira o triple Weil, en donde se hacen ya dos cortes y un tallado de una pequeña cuña para que la cabeza retroceda y ascienda. Fíjense, ahí la está haciendo a cielo abierto. La técnica MIS, que ya sabemos que el solo generar la osteotomía, que se llama DMMO, genera el acortamiento y la elevación. Es una osteotomía que es por arriba intracapsular y por abajo extracapsular, por lo tanto es autoestable. Acá tenemos otras osteotomías descritas hace muchas décadas, fíjense que parecidas a las que hacemos en la actualidad. Conocer las osteotomías a nivel diafisario no es que no tiene sentido, tiene mucho sentido, porque por ejemplo, conocer el concepto de las osteotomías en Z o osteotomías con forma de escalón me pueden servir a mí no solamente para acortar un metatarsiano, sino que si yo manejo bien esta técnica, también puedo alargar un metatarsiano en el caso de una braquimetatarsia. Fíjense esta osteotomía oblicua, cómo pasa de una longitud a una longitud menor. Estas realmente resecciones de virolas centrales para acortar los metas. Abajo están los nombres. El step cut, la osteotomía de Manny Coughlin, la de Galush. Lo que tienen las osteotomías medio diafisarias es que la consolidación es dificultosa. El callo es hipertrófico, por eso es que necesitan una estabilización absoluta. O sea, no pueden tener estabilizaciones relativas, no es que yo lo puedo dejar suelto al metatarsiano. Después lo discutimos en el pie cabo, si está bien o no, porque en el pie cabo se puede hacer. Y otra de las cuestiones de las osteotomías diafisarias es que pueden hacer lesiones por transferencia. Con respecto a lo que charlábamos el otro día, las osteotomías proximales, bueno, las que más se realizan es la BRT. La BRT es la unión de tres apellidos, que es Baruch, Rifstein y Tulek. Es una osteotomía que intenta, sobre todo, generar una elevación, acorta muy poco, consolida bien, porque también en esa zona tiene buena esponjosa. El tema es no pasarse con los brazos de palanca y generar una hipercorrección, porque me va a hacer una metatarsalgia de transferencia. Fíjense acá las famosas osteotomías en B o estas chevrones vistas desde arriba. Con respecto a la artrodesis metatarsofalángica del hallux, como este primer metatarsiano es insuficiente, cuando yo lo cierro, paso a generar una suficiencia. El metatarsiano que era insuficiente se torna suficiente y otra vez el 50% del peso del cuerpo pasa a estar sostenido por el primer metatarsiano o el primer rayo y alivia a los metatarsianos centrales. Fíjense cómo en este caso no se tocó los metatarsianos centrales, se hizo la artrodesis y el segundo dedo
y quedó resuelta la metatarsalgia. Con respecto a la resección de las cabezas, prácticamente son procedimientos que nosotros, los que hacemos cirugía mínimamente invasiva, tratamos de evitar, para no tener que hacer grandes abordajes plantares. El abordaje plantar se llama realineación del liebre. Es un abordaje muy grande, se sacan todas las cabezas metatarsianas. Los conceptos es que si la cabeza es lo que hace miserable la vida del paciente, uno debería sacarla. Sobre todo en estos pies reumáticos o pies diabéticos severos es donde está indicado. Pero bueno, vuelvo a repetir que vivimos tiempos distintos, más modernos, en donde un pie como este seguramente se iría a su casa con una artrodesis del hallux y un acortamiento por MIS de todos los metatarsianos, con condilectomías y realineados digitales, pero no con esta prácticamente decapitación de todas las cabezas. Fíjense, hasta el primer rayo tiene la resección de la cabeza, el primer rayo, que se llama cirugía de Wetter-Mayo, y la resección de la base de la falange del hallux, que se llama cirugía de Brandes-Keller. Esto prácticamente no se ve más, o sea que veámoslo ahora porque no deberíamos verlo más. Condilectomías plantares, a veces son procedimientos aislados que se pueden hacer. El problema de esto, las veces que me ha tocado, es que si bien casi siempre está todo bien, uno puede ser el que rompe la placa plantar y el paciente le solucionaste la metatarsalgia, pero después el dedo se le va para arriba porque vos le rompiste la placa plantar. Entonces, ojo, yo casi siempre dejo las condilectomías aisladas en pies que ya son reumáticos y los dedos están subluxados o luxados, por lo tanto la placa plantar ya es una placa rota, en donde yo hago la condilectomía plantar, donde hago la osteotomía de la cabeza, donde al dedo le voy a hacer partes blandas, partes óseas, entonces reequilibro todo. Con respecto a esto de las controversias, a qué nivel realizarla, qué tipo de osteotomía, cuántas debemos hacer y si las debemos fijar, hay algunas reglas para este tipo. La dirección de la osteotomía mínimamente invasiva sigue siendo, como lo veníamos mostrando antes, de dorsal distal a proximal plantar a 45 grados, la incisión en la piel, el ingreso con raspa para hacer el decolado. Fíjense, intracapsular arriba, extracapsular abajo, por eso es estable la forma de la osteotomía. Y hay una fórmula que se llama fórmula de Leventen, que me dice que si mi hiperkeratosis está en la cabeza del segundo, yo debo hacerle el segundo y el tercer metatarsiano. Porque si hago el segundo solo, tengo grandes chances por la rigidez que tiene el tercero de que el paciente hiperapoye con el tercero. Entonces, hiperkeratosis del segundo, hago segundo y tercero. Hiperkeratosis del tercero solo, tengo que hacer segundo, tercero y cuarto. La hiperkeratosis del cuarto, tengo que hacer tercero y cuarto. Y después vienen las hiperkeratosis de las esquinas. Si tengo del quinto solo, puedo hacer el quinto solo, y si tengo del primero solo, puedo hacer el primero solo. Obviamente, si la metatarsalgia es global, hay que hacerlo 5. Entonces, este es el caso, sobrecarga de todo el antepié. Fíjense, el paciente se fue con osteotomía de los 3 centrales, el juanetillo, y acá tiene una base, una osteotomía de la base por enchufe autoestable, que es la que vimos el otro día. Algunos ejemplos, los pasos rápidos, que son ejemplos de metatarsalgia globales. Esta imagen no tiene desperdicio. Fíjense la felicidad del primer metatarsiano, porque no está trabajando, es insuficiente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, es un hallux valgus. Él está chocho, le pasó el trabajo a los hermanitos menores. Acá lo tenemos al pie, cómo están sufriendo, cómo se hizo la corrección. En este caso es una metatarsalgia del tercero o central, se hizo segundo, tercero y cuarto. Y miren el aspecto del pie operado, cómo el metatarso está chupado hacia arriba versus el no operado que está prominente hacia abajo. Esta prominencia hacia abajo es porque los metatarsianos están caídos y porque la almohadilla plantar se va hacia distal. Por eso después de la cirugía el paciente siente como algo gordito abajo y es porque la almohadilla plantar está volviendo de distal a proximal y se está reposicionando. Obviamente hay situaciones en donde los que son felices son los más chiquitos y el triste es el primer metatarsiano y hay que trabajar sobre este. Osteotomías aisladas del quinto, siempre son osteotomías con doble propósito porque me sacan el hiperapoyo y aparte
lo medializo para corregir el juanetillo. Cómo se va el callo plantar con el correr de los meses. Fíjense la consolidación, antepiés completos al año, cómo se comportan estas osteotomías. Esto lo explica siempre Adrián cuando explica cuestiones biomecánicas, biológicas, las famosas leyes de Ganz, como solamente haciendo la osteotomía y pisando, el cuerpo solo hace la regulación automática para posicionar las cabezas donde él quiere, para que no molesten, y genere la elevación justa y el acortamiento deseado. Más ejemplos. Qué cosa extraña es verlo así. Lo que pasa es que lo que hicimos fue una realineación funcional, no anatómica. Ahora, cuando vos lo ves a los 9 meses, realmente quedó anatómico. Los cuidados postoperatorios, como ustedes están acostumbrados a vernos, nosotros nunca fijamos. Posiblemente las fijaciones, en el caso de las metatarsalgias, va a quedar para cuestiones iatrogénicas o para braquimetatarsias. Con respecto a las metatarsalgias por transferencia, muchas veces hacemos estas condilectomías plantares, se llama procedimiento de Haspel. Quería compartirlos con ustedes rápidamente, cómo uno puede raspar el cóndilo. Ahí está el metatarsiano, ahí viene el topo con la fresa, atraviesa el cóndilo, pasa hasta el otro lado, hace un corte para un lado y para el otro y queda la osteotomía de Haspel. Eso obviamente genera un ascenso del casquete y entonces corrijo el hiperapoyo. A mí lo que me gusta es comer todo el casquete, no dejar nada ahí. Esta es una técnica que describe mucho un podiatra español, que es el doctor Nieto, que es el que diseñó esta osteotomía. Me falta darles Freiberg y darles Morton. Dos palabras digo, aunque sea. El Freiberg es la necrosis ósea vascular, sobre todo en la cabeza el segundo meta. Acuérdense que yo digo siempre que la cabeza hace un infarto, como el corazón, se muere, por así decirlo, se queda sin sangre, se achicharra como una pasa de uva, pero después se revasculariza. Y cuando se revasculariza, no puede volver a ser redondita como era, sino que se deforma y la cabeza se torna cuadrada. Como se torna cuadrada, la cúpula de articulación deja de ser cóncavo-convexa, entonces deforma la base de la falange. Y pasa a ser una artrosis de la segunda articulación metatarsofalángica, y si bien muchos autores sugieren la resección de la cabeza, nosotros lo que hacemos, no solamente nosotros, muchos autores, incluso a cirugía abierta, hacen una osteotomía subcapital y una osteotomía de la base de la primera falange del segundo dedo para que la luz articular se abra y generar una crisis vascular, y al paciente habitualmente se le va el dolor. Con respecto al neuroma de Morton, por todos conocidos, acuérdense que este neuroma es un mal llamado neuroma, no es un tumor, fue descrito por Morton hace varias décadas. Hoy en los libros de histología está descrito como una masa no neoplásica, o sea, se sabe que es un nervio inflamado, por lo tanto es un síndrome canalicular, como si fuera un síndrome del túnel carpiano. Ahí lo tienen al nervio, cómo está encerrado entre los lumbricales, entre los interóseos, el ligamento intercápito metatarsal queda como en una celda, y los metatarsianos lo que tienden a hacer es, con el pistoneo, al caminar, lo irritan. Eso sobre todo en la teoría mecánica, en donde se dice que por irritarlo, por apretarlo, se va formando el neuroma. Después hay otras teorías que pueden ser vasculares. Pero bueno, sobre todo los neuromas aparecen en el tercer espacio, por esto de que el cuarto es móvil y el tercero es rígido, entonces el cuarto lo va pistoneando y lo va irritando al nerviecito. Yo muchas veces le explico al paciente que es como, cuando le explico sobre el tratamiento, es como inflar un globo aerostático adentro de una habitación. Si yo inflo un globo aerostático dentro de una habitación, llega un momento que no tengo más espacio por lógica y al paciente ahí tiene dolor. Entonces el tratamiento suena lógico cuál va a ser. Punto número 1, yo podría hacer un pinchazo, no para romper el globo aerostático, porque acuérdense que es una masa sólida el neuroma, sino que es poner un corticoide, para que ese líquido me desinflame el neuroma. Otra opción es que yo a esta habitación le rompa el techo para aliviarlo. En ese caso es cuando hacemos la sección aislada
del ligamento intercápito metatarsal y muchas veces hay neuromas que aflojan hacia arriba y se pasa el dolor. Y otras veces hay que romper el techo y hay que romper las paredes. Esos son los conceptos de la descompresión, de hacer la liberación del ligamento intercápito metatarsal y las osteotomías de la cabeza de los dos metatarsianos que están al lado del neuroma. Lo que pasa que, bueno, hay escuelas que dicen, ¿por qué usted toca una estructura que no es la que está comprometida en vez de sacar el neuroma? Entonces, yo simplemente les puedo transmitir que el primer paso siempre debe ser conservador, la utilización de una plantilla, fisioterapia y hacer eventualmente 1, 2, nunca más de 3 infiltraciones. Esos neuromas de Morton aislados, sin callo, sin hiperkeratosis, serían aquellos neuromas candidatos ideales para hacer la liberación sola de un ligamento. Ahora, cuando tienen hiperkeratosis plantar, tenemos la excusa ideal para hacer el ligamento y las osteotomías, porque ahí libero el neuroma y le corrijo la metatarsalgia por hiperapoyo. Y después tenemos neuromas que, a pesar de que hemos hecho A, B, C y D, no queda otra y tenemos que abrirlo y extirparlo al neuroma, que se puede hacer por vía dorsal y por vía plantar. Bueno, esto último lo puse cortito porque ya se hacía denso. Yo soy denso. 1 hora de clase. Es la muerte para los que están escuchando, pero bueno, ¿alguna duda? Hasta acá 1.000.000 de dudas. Igual son las 9, podemos hacer 5 o 10 minutos de preguntas como para... El Topo está con muchas ganas de contestar preguntas. La José, que es ginecóloga, dice que aprendió todo de dedos menores. Qué grande la José. Qué grande. Muy buena, Masu, ¿eh? Bueno, gracias. Es un tema bravo, ¿no? Y lo que pasa es que es un tema... Van a escuchar siempre en los congresos, no siempre, muchas veces, las famosas correcciones a la carta. Entonces, las correcciones a la carta es muy linda la clase que nos diste, Seba, pero mañana escucho la que me dan en el italiano y muy linda, y me escucho un webinar francés y todo muy lindo, y cuando estoy en quirófano hacen lo contrario a lo que dijeron. Es que cada dedo se comporta de una manera distinta, y aparte suceden cosas como que si el dedo va a ir acompañado de una osteotomía del metatarso, sigue grabando, o sea que tengo que sacar la grabación. Esperen. ¿Corto ya la grabación o no? Sí. Sí, sí, Doc. Por favor. Bueno. Sí, esa para